Hablemos sobre las medidas de tendencia central. Comencemos. Las medidas de tendencia central en estadística nos ayudan para expresar resultados de los datos a través de un solo valor. Estas medidas resumen un conjunto de valores y representan un centro en torno al cual se ubica un conjunto de datos. Las medidas de tendencia central, pensemos antes que la estadística busca destacar las características típicas en un conjunto de datos, y en esto son útiles las medidas de tendencia central porque nos ayudan a identificar a través de un solo valor aquellas características que ocurren en un fenómeno a través de la representación cuantitativa de los valores. Existen varias medidas de tendencia central. Las tres más conocidas son la media, la moda y la mediana. Y comencemos con la media, también conocida como media aritmética o promedio aritmético. Esta es una medida que refleja el centro de gravedad de la distribución de una variable. Se obtiene cuando se suman todos los datos y se dividen en el total del número de datos que se tienen. Vemos la representación de la ecuación aritmética que se tiene que desarrollar para obtener la media aritmética. Tenemos que saber que siempre el resultado que obtengamos debe de ser expresado en la misma unidad en la que se encuentran los datos originales, si estamos hablando de centímetros, horas, gramos, etc. Ahora veamos una forma en que se desarrolla esta ecuación. Si tenemos un conjunto de datos de X variable, tenemos que identificar cuántos datos tenemos en este grupo. Y estos datos se representan como X1, X2, X3 para determinar a cada dato un identificador. En total tenemos 11 datos en lo que vemos en pantalla. Para sacar el promedio hay que hacer la sumatoria de cada uno de los datos y dividirlos entre el total de datos, que en este caso son 11. Por lo tanto, la suma de los datos que tenemos en pantalla es igual a 61 entre 11, que es el número de datos que tenemos. Por lo tanto, 61 entre 11 es 5.54 y este es el resultado del promedio o de la media aritmética. Por su parte, la mediana es el dato de posición central que nos ayuda a saber cuál es el dato que tenemos en el centro. Este dato se identifica por la separación de los datos en partes iguales, dejando en la parte central un número identificador. Para eso tenemos que clasificar los datos de menor a mayor, y una vez que los tengamos identificados y categorizados, tendremos que dividir el número de datos entre 2. Para evitar que nos queden números pares, lo que se hace es agregar más 1. Entonces sería el número total de datos más 1 y este resultado entre 2. Veamos ahora un ejemplo. Si en el mismo grupo de datos que les mostraba en pantalla, para el caso del promedio o de la media aritmética, tenemos un grupo de datos que no están clasificados en ningún valor o ninguna escala, perdón. Lo que tenemos que hacer es ubicar estos datos, estructurarlos de menor a mayor y a partir de ellos ir seleccionando en dos partes iguales para identificar cuál es el punto medio. Existen algunos autores que van a recomendar ir eliminando de extremo a extremo hacia el centro hasta quedar en el punto medio. Esto es posible obviamente solo cuando el conjunto de datos es pequeño, pero cuando se tiene un gran conjunto de datos, esto no es lo adecuado. Lo óptimo es entonces que se aplique la ecuación, que es el número de datos, en este caso son 11, más 1 entre 2. 11 más 1
igual a 12, entre 2 es 6. Por lo tanto, el valor que se ubique en la posición número 6 será el dato correspondiente a la mediana. Por su parte, la moda es el dato que más se repite en este conjunto de datos. Y esto se hace a partir de la misma agrupación y clasificación de datos de menor a mayor, identificar cuál es el dato que más se repite. Y en este caso tenemos dos, que es el número 3 y el número 5. Estos dos datos son los que corresponden a la moda. Les dejo las fuentes de consulta. Gracias.